hay palabras que hay que entender que no todas se están aplicando a la condenación del infierno. Que por fe soy salvo, entonces yo simplemente creo y ya me ahorro la condenación o la perdición eterna, simplemente por interpretar así ese versículo. El reto está en darnos cuenta cuál es el significado real de cada versículo. La salvación se nos olvida, o algunos ni siquiera saben todavía, que es un camino, no es una estación. No es una estación como cuando uno llega a un lugar, a un espacio y dice, estoy en tal lugar. Pero si no hemos llegado a ese lugar y estamos yendo hacia allá, entonces estamos camino allá. O sea, que no me encuentro en ese lugar, me encuentro es en el camino. Y eso es precisamente la salvación, el Evangelio. Un camino a recorrer para conquistar la salvación. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿por qué la palabra dice que somos salvos? Si somos salvos, porque actualmente somos salvos, ya no queda sino, si somos salvos, cuidar la salvación. ¿Cómo puedo yo conservar algo que no tengo? Que la palabra dice que yo tengo que arrebatarla. Yo tengo que arrebatar la salvación, quiere decir que tengo que arrebatar algo que no tengo. Porque si ya lo tengo, ¿para qué arrebatarlo? Si la salvación la represento con este diccionario que tengo aquí, y a mí Dios me dio la salvación, quiere decir que yo ya la tengo. ¿Para qué tengo que arrebatarla? No tiene sentido la expresión. Si no la tengo, yo la puedo arrebatar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el significado o la verdadera interpretación de estas dos expresiones? Soy salvo, tengo la salvación y tengo que arrebatarla como si no la tuviera. Representar de la siguiente manera. Todos tenemos un comienzo y en nuestra vida, que la voy a representar en una línea, debemos de enfocarla hacia una meta. Este es el principio, este es el final de la meta, el final del camino. Yo empecé en el Evangelio y me dirijo a avanzar, a progresar. Si la salvación es el camino, yo llegué al Evangelio y soy salvo, ya soy salvo, y me corresponde solamente cuidar mi salvación. ¿Por qué me están pidiendo a mí un crecimiento como requisito o porque lo necesito? Mi crecimiento es precisamente para salvación. Mi crecimiento es para conquistar la salvación, para arrebatarla. Tenemos la necesidad de ser salvos llegando a la meta, porque como visualizamos la salvación como una estación, no la entendemos como camino. Entonces yo no crezco como quien arrebata una salvación. Crecemos como quien tiene el compromiso de crecer porque ya es salvo. Y realmente son dos posturas que una realmente mueve la voluntad y compromete a la persona con su vida eterna. Y la otra más bien es una postura que lo relaja. Si yo me creo salvo y pienso que todo lo que Dios me pide por la palabra que haga es solamente requisitos por el hecho de ser salvo, una parte de mí, quiera o no quiera, está relajada, porque yo ya soy salvo. O sea, no tengo que desbaratarme ni luchar tanto por una salvación que ya se me dio. Y solamente luchar como por requisito no genera el mismo compromiso. Visualicémoslo de este ejemplo. Tengo dos personas que van a empezar a trabajar. A una le digo, ella tiene su sueldo garantizado, se lo regalamos aquí. Usted solamente tiene que trabajar como requisito. Queremos que trabaje, pero sepa que su paga ya está y su plata ya se la ganó. Solamente trabaje. ¿Cómo trabajaría esa persona sabiendo que el sueldo no se lo va a ganar, que ya se lo dieron por gracia, y que solamente tiene que lo vean trabajar o tiene que trabajar
por disfrute de ese pago que ya le regalaron, de esa gracia, de esa salvación que ya le dieron. ¿Qué se produce? Una persona que se relaje, o sea, ¿cuál es el compromiso de ganarme la plata si ya me la gané, ya me la regalaron por gracia? ¿Y para qué trabajo? No trabajo por mucha conciencia, por mucho agradecimiento que yo tenga. No voy a trabajar con la misma conciencia ni con el mismo compromiso. Porque usted no trabaja duro por algo cuando ya lo tiene, no tiene sentido. Usted trabaja duro por algo cuando no lo tiene, por tanto su esfuerzo lo va a llevar a los resultados. En cambio, la otra persona que se le dice, tiene la entrada a la empresa. Cuando llegue la quincena, si trabajó, usted mismo se gana el sueldo, se gana la paga. Esa persona sí va a trabajar comprometida. Sabe que el sueldo depende de él y que no se lo van a negar, que el patrón es justo y se lo va a pagar. Ese es el trabajo de Dios en el cristiano, en el evangelio. Gánese las cosas, trabaje, pague el precio, levante los muros, edifique la casa. Tú uno dirá, entonces es por nuestra justicia, ¿dónde está la misericordia? La misericordia ya se le mostró al trabajador cuando se le abrió las puertas de la empresa para que caminara en la conquista de su sueldo. Estaba perdido sin la empresa. Es salvo de estar sin empleo, pero su salvación real es cuando conquiste la paga. O sea que Jesucristo por gracia, no porque éramos buenos o por nuestra propia justicia, Él nos llamó, más bien nos llamó estando en pecados. Y nos recibió. Nos llama al Evangelio. ¿De qué somos salvos? De estar en el mundo, de estar en la ignorancia. ¿De qué somos salvos? De vivir una vida de perdición sin saber que había un camino por recorrer. De eso soy salvo. Por eso es que hay muchos textos en la Biblia que hablan de salvo, de que somos salvos por fe, qué sé yo, ahorita voy a tratar de explicar algunos. Pero una vez que usted ha entrado a la empresa, que ha entrado al Evangelio, hay camino de entrar en una empresa porque sí. Usted está buscando entrar en una empresa porque necesita trabajar y ganarse su sueldo. Nosotros no sabíamos que había un camino de salvación. Jesucristo gratis lo trazó. Siendo malos vino y lo hizo. Nos mostró un camino a la salvación. Somos salvos de la ignorancia. Somos salvos de desconocer que hay un camino. Eso lo hizo Jesús. Ahora que estamos en el camino, tenemos que arrebatar el reino. O sea que nosotros realmente no somos salvos todavía, porque no tenemos la salvación. Tenemos ese camino que nos salva, pero si no lo recorremos, ¿qué? A nosotros no nos salva el puro hecho de tener un empleo. Nos salva es cuando usted trabaja y arrebata el pago, conquista la plata que se ganó. A todos la salvación nos tiene que costar. La salvación la tenemos que trabajar, la tenemos que conquistar, la tenemos que arrebatar. Ahora que toca recorrerlo, y en ese recorrido el Señor garantiza que va a estar conmigo, que me va a ayudar. Este es el problema que tiene la Iglesia de la Gracia, por eso es este video. Visualizamos la salvación como una estación, y usted, si es salvo, crezca porque sí, porque la Biblia se lo pide, pero usted ya es salvo. Y algunos predicadores dicen que usted tiene que crecer es para arrebatar coronas y regalos y bendiciones, pero usted ya no estamos en el mundo, pero tampoco hemos arrebatado el reino, no estamos salvos, estamos caminando tratando de conquistar. O sea que el hecho de sentirnos salvos debe de ser entendido bajo ciertas palabras que la propia palabra nos dice. Pero antes de llegar allá, voy a explicar lo siguiente. No visualicemos más que el camino es la estación de salvación. ¿Sí? La verdadera salvación es la meta a la que tenemos que llegar. ¿Sí? O sea que nosotros, por estar en el Evangelio, no somos salvos. Estamos en el Evangelio, hemos dado pasos hacia adelante, porque la verdadera salvación es cuando lleguemos al punto final. Ahí es donde entra la pregunta, ¿y cuál es el punto final? ¿Será que entonces tengo que llegar a ser pastor? ¿Tengo que llegar a tener mucha gente? ¿Tengo que llegar a, no sé, a saber hebreo? ¿Cuál es la meta? La meta es la conquista del carácter espiritual y de las obras
del Espíritu Santo, sus frutos y sus poderes. Si Jesucristo es el camino, cuando entendemos a Jesús, entendemos cómo debemos de vivir, porque no solamente Jesús es una salvación como persona, sino que Jesús es un camino. Entonces, mientras más conozco a Jesús, más se me revela el camino que yo tengo que recorrer, porque así como Él fue en esta tierra, así nos conducimos nosotros. Eso dice la Biblia. Y la Biblia también dice que así como el que dice que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Pueden haber muchos puntos de vista de la gente, pero según yo veo en la Biblia, Jesús anduvo revelando el poder del Espíritu Santo, el amor y el carácter pleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos de alcanzar. Estamos alcanzando ministerio, estamos alcanzando crecimiento numérico, estamos alcanzando títulos, estamos alcanzando actividades, muchas actividades dentro de la iglesia, y no ha habido un verdadero crecimiento. ¿Qué tipo de crecimiento? ¿Qué tipo de meta? ¿Y para qué? Tenemos que tener sentido común para la fe. A veces creemos que hacemos mal si le preguntamos a Dios estas cosas. A veces creemos que estamos cuestionando a Dios para condenarlo, y que lo normal es que vivamos ciegos sin conocer ciertas cosas que se supone son partes del camino. ¿Cómo voy a recorrer yo un camino que no conozco? ¿Cómo pretendo yo creer que cualquier bus que yo coja me va a llevar al centro de la ciudad? Tengo que saber cuál es el bus, en cuál me monto y cómo llego allá. Entonces sí se requiere tener conocimiento de cómo es que vamos a caminar el camino, cómo es que vamos a recorrer la senda, hacia dónde vamos. Uno sale de su casa hasta un punto y uno dice, voy para donde fulanito, voy para el centro, voy para el trabajo. Usted tiene claro para dónde va, y no solamente para dónde va, sino para qué, por qué voy a tal parte, qué voy a hacer allá. Esa es la pregunta que tiene que hacer el cristiano. ¿Para qué necesito llegar a la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Y qué voy a hacer allá? ¿Sí? Realmente, la meta es la conquista de aquello que recibimos, que fue el testimonio de Cristo y la herramienta que es el Espíritu Santo. Conquistar la plenitud del Espíritu Santo es una muestra de que el ejemplo de Jesús lo estamos imitando bien. Porque el ejemplo de Jesús es para que lo imitemos. Es para que podamos mirar ese ejemplo y no teníamos que poner los ojos. No podemos poner los ojos en nadie. Todos los hombres cometen errores. Elías cometió errores, Moisés cometió errores, o sea que no teníamos en quién poner los ojos. Por eso vino Jesús y mostró que el espíritu que tenemos en nosotros es fuerte, es invencible. Y si nosotros sabemos caminar con Él, nos va a llevar a una perfección. Eso fue lo que reveló Jesús. Jesús no se desestabilizó en la carne, ni se puso a pelear en la cruz, ni se le salió una palabra en contra de los que lo estaban azotando. Demostró que el espíritu que está en el creyente es invencible y nos puede perfeccionar al punto de vencer nuestros impulsos naturales, humanos, carnales. ¿Sí? A eso vino el Espíritu Santo. ¿A qué vino el Hijo del Hombre a nuestras vidas? A deshacer las obras del diablo. Y como dijo Pablo, si todavía somos envidiosos y todavía hay enojos y todavía hay contiendas, somos carnales y nos engañamos y nuestra jactancia no es buena. ¿Por qué? Porque si vino el Espíritu Santo que hizo esa obra en Jesús y no la ha hecho en mí, quiere decir que yo no entiendo el camino, yo no estoy leyendo, interpretando bien la vida de Jesús. Muchos argumentos vienen a nuestra vida y ¿qué decimos? ¿Quién lo ha logrado? Jesús lo logró. Cuando hacemos la pregunta, ¿quién lo ha logrado? Estamos ignorando el testimonio de Jesús, lo estamos echando a la basura, no le estamos creyendo. Porque el Evangelio no es solamente creer en Jesús, es creerle a Jesús. Y Jesús dijo cosas muy grandes, que la iglesia está comprometida a creerlas si es que Él le ha creído a Él. Jesucristo dijo, si creen en mí, crean a mis palabras. Y si Él dice que nosotros cosas mayores haremos, es porque cosas mayores haremos. Por ego, por ministerio, por orgullo, no, es por necesidad. Necesitamos llegar a la plenitud de Cristo para entender lo que nos corresponde empezar a hacer ahí. Lo que nos toca llevar a cabo cuando estemos en la estatura de Cristo. Y nosotros ni siquiera hasta esa parte del camino
estamos frustrados. Resulta de que es un crecimiento de nosotros comprometidos con el Espíritu Santo a que nos perfeccione, a que nos limpie de manera total. Ya no que vuelva a salir, que no se vuelva a salir ese enojo. Algunos dirán, no, porque es imposible. Siempre tenemos que descacharnos, pero eso depende qué tan en el Espíritu estamos. Cuando nosotros ya no estamos en el Espíritu en determinados momentos, la carne empieza a ganar terreno y terminamos pecando. Así sean cosas pequeñitas. Pero la culpa no es netamente de nosotros, porque eso no debería de ser así. Si nosotros aprendemos a no ser inconstantes, si nosotros aprendemos a no andar de allí para allá, que unos días en la carne, otros días en el Espíritu, si nosotros aprendemos a no ser de doble ánimo como la Biblia lo demanda, andaríamos todo el tiempo en el Espíritu, y el Espíritu es poderoso para guardarnos sin caída, dice la palabra. Si caemos es culpa de nosotros, descuido de nosotros, pero no es normal en la vida de un creyente que iba tropezando toda la vida con la misma piedra. Es verdad que nosotros no somos máquinas que aprendemos de la noche a la mañana, pero no nos puede ir toda la vida aprendiendo algo que tenemos que aprender con un tiempo razonable. Usted entra a un trabajo y no va a aprender a hacer las cosas de una vez, pero tampoco va a pasar toda la vida en un trabajo sin hacer sus labores, que porque no las aprende, que porque es imposible, que porque no se puede. Lo mismo pasa en el Evangelio. Ese ejemplo no nos lo dio Jesús, de estar fallando en lo mismo. Él en su misericordia nos da tiempo y abona la higuera hasta que demos fruto. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús con su padre, con la higuera? Que dice que la voy a cortar porque no me da fruto. Y el Señor Jesús dice que el dueño de la hacienda le dice el mayordomo le dice al dueño de la hacienda que se espere, que él lo va a abonar un tiempo más para esperar si da el fruto. Y al cabo de 3 años, si no da fruto, bien puede lo corta. Al cabo de un tiempo, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios en su misericordia nos da tiempo de que demos fruto, pues si no damos fruto, estamos en maldición. ¿Y qué fruto? Frutos de ministerio, frutos de títulos, frutos numéricos. Es el fruto del carácter del Espíritu Santo. La Biblia no solamente habla del fruto del Espíritu Santo, que son 9, también habla de frutos, muchas clases de frutos, frutos de alabanza, frutos de poder, frutos de santidad, frutos de sabiduría. No puedo dictar todos los textos, pero ustedes lo pueden buscar en una concordancia. La palabra frutos habla del resultado de aquello que se supone está bien trabajado y va a dar una respuesta, un producto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos fe, se tiene que ver el producto, el resultado de esa fe. Si le hemos creído a Jesucristo y tenemos fe, la Biblia dice que los que tienen fe les acompañarán estas señales. O sea que si no se ven las señales es porque no estamos trabajando bien para ver esos resultados. Porque son los frutos los que hablan de nuestra fe, por los frutos los conoceréis. Entonces, cada área del Espíritu Santo en el creyente está buscando dar fruto, está buscando multiplicarse, está buscando que nosotros no lo enterremos, sino que nosotros multipliquemos al 100 por 1 la fe, la santidad, los dones, el poder, el amor, el carácter, el fruto del Espíritu Santo. La fe, todo en nosotros, desde que esté el Espíritu Santo, tiene la capacidad de multiplicar y desarrollar las cosas en nosotros por el Espíritu hasta la plenitud de Cristo. Y es en todo, es solamente que nosotros lo creamos y entendamos esta parte, porque hay gente que no lo está entendiendo, que esto es hasta una plenitud. Y uno puede decir, pero entonces hay gente que no lo alcanza. Siempre miramos el mundo, siempre miramos a la gente, que no hay nadie perfecto, que ¿quién es perfecto? Perfecto Dios, Jesús. Ah, pero Él era Dios. Pero es que Él era humano, Él era hombre también. Hay gente que no entiende la salvación y lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz, está demostrando, cuando resucita, de que hay vida verdadera, más allá de la muerte y más allá de la vida en la sangre, en este cuerpo. Nos está queriendo decir que el poder del Espíritu Santo en la persona puede vencer egos, demonios, destruir potestades, fortalezas, incluso la muerte. Y eso es una muestra de que nosotros estamos igual de capacitados con las mismas herramientas que el Señor Jesús para llegar a su perfección. El error que cometemos es que siempre miramos al mundo, pero ¿quién lo ha logrado? ¿Qué dice la palabra? No hay salvación sino en Él.
No mire a nadie, no mire al mundo, no mire a los que dicen ser grandes evangelistas en la televisión, porque no hay salvación en ellos. Nosotros todavía no tenemos la fe en Jesucristo, todavía no tenemos la fe en la roca. ¿Por qué? Porque nos la pasamos mirando la arena del mar. Tenemos nuestra fe fundamentada en lo que dicen otros, en el testimonio que dan otros. Por eso no creemos en la perfección, aunque Jesucristo la mostró. Porque no hemos creído en Jesús, creemos en la gente. Para yo creer, tengo que ver que alguien lo logre primero. Si nadie lo ha logrado, quiere decir que el puesto o la oportunidad sigue vacante. Que yo debo de seguir aspirando a lograrlo, así nadie lo haya alcanzado. Porque yo no puedo mirar la arena del mar, yo no puedo mirar la gente si lo ha logrado para yo lograrlo. Yo miro a Jesús, si Él logró, yo lo logré. Si Él fue vencedor, que no tenía nadie a quien poner los ojos, yo soy más que vencedor, que puedo poner los ojos en Jesús. Si Él lo logró, con más facilidad lo logro yo. Más duro para Él, que no tenía a quien poner los ojos. Nosotros sí. Entonces mira, el cristiano actual no está arrebatando el reino, no está arrebatando la plenitud de Cristo, porque ni siquiera la creen. ¿Por qué no la creen? Porque la Biblia, aunque se lo diga miles de veces, estamos creyendo más a lo que nuestros ojos ven en el mundo. Y fulanito mete la pata, aquel a veces dice mentiras, este líder tan importante y mire con lo que salió, no es que no hay perfectos. No podemos nosotros basar nuestra fe en la gente. Si no hay nadie en el mundo perfecto, séalo usted y entienda la salvación. Y puede haber gente perfecta, que le dijo Dios al diablo, cuando le presumió al diablo de Job. ¿Cuántos habitantes habían en ese tiempo en la tierra? No sé, pero me imagino que eran igual muchos. Y Dios se atrevió a decir que no había otro como Él. ¿Cuántos habitantes hay ahora? 8.000 millones. Qué bueno que el Señor dijera, no hay otro como Juanito, como Ana, ¿sí? Que sea Él presumiéndole a Satanás de quién es usted. Que no hay otro perfecto, o sea, no tenemos que esperar a que hayan varios. Incluso si hubiera gente perfecta, nos chocaría que fueran perfectos. Nos parecería más bien que los herejes son ellos, que los que están equivocados son ellos. Incluso inconscientemente le haríamos la guerra, como los judíos se la hicieron a Jesús, por un supuesto celo de Dios. Tenían celo de Dios y le hicieron la guerra a Jesús. ¿Cómo hacen para tener celo a Dios y ser tropiezo precisamente para el que Dios envía? Si nosotros esperáramos a que alguien tuviera un testimonio perfecto para decir que la perfección existe, lo primero que haríamos era no reconocer, como los fariseos hicieron con Jesús, y hacerle la guerra a esas personas y pensar que esas personas, por ser perfectas, más bien son diabólicas y mentirosas, y en ellos sí se cumpliría el ministerio de Jesús. Y nosotros el ministerio de los hipócritas, de los fariseos, de los religiosos, tanto tiempo en la religión y no hemos entendido que tenemos que llegar a la plenitud de Jesús. ¿Por qué? Porque la plenitud de Jesús es la plenitud del Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, es el Señor mismo. ¿Sí? ¿Y a qué vino mi vida? A limpiarme de todas aquellas cosas que en la carne no lo podía hacer. Ahora por el Espíritu sí puedo lograrlo. ¿Sí? A Dios le puedo cumplir sus mandamientos por el Espíritu. En la carne era imposible, pero si aprendo a andar en el Espíritu, puedo cumplirle. Puedo tener una obediencia perfecta. Puedo cumplirle en aquellas cosas que Él me está demandando a mí. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Si yo soy puro y manso de corazón, dijo Jesús, aprended de mí. O sea que eso lo tenemos que conquistar. Y rumbo a la perfección. Muchas veces que he tratado de enseñar esto, la gente dice, pero es que hasta el propio Pablo no lo había alcanzado. Él dijo que él proseguía al blanco. Automáticamente le creemos más a la carne, que nos tira hacia abajo, que al espíritu que nos impulsa hacia arriba. Utilizamos textos que favorecen a la carne para vivir derrotados. ¿Qué decimos? No, es que el propio Pablo no lo alcanzó, él proseguía. O sea que la perfección no se alcanza y no la alcanzó Pablo. En primer lugar, es un pensamiento de derrota. Pablo, en una etapa de su crecimiento cristiano, reconoció que iba hasta la meta y le faltaba. Pero en otra parte, habla como si ya lo hubiera alcanzado. Incluso, tanto es que él mismo decide si se queda o no se queda, si se va con Dios o se queda trabajando. Y él dice, yo me puedo ir, y para mí mucho mejor si me voy con el Señor, pero prefiero quedarme en la obra porque es más útil para los que están todavía creciendo. Podemos nosotros elegir si nos vamos o nos quedamos porque estamos sobrados,
¿Por qué siempre viene a nuestra mente el texto de que Pablo decía que prosigo hacia la meta? Y no viene el texto este que les estoy compartiendo que dice de que él ya lo había alcanzado. Tanto que él mismo le dice a la iglesia, si me imitan a mí, es como si estuvieran imitando a Cristo. Claro, él no se pone como el camino a seguir, se lo sigue dando a Cristo, o sea, no quiten los ojos de Cristo. Miren a Jesús, sigan a Jesús. Pero sean imitadores de mí. Él lo dice con franqueza. Dice, es que si me imitan a mí no fallan porque yo estoy pleno. ¿Pero por qué? Porque yo sé imitar a Cristo. Él vuelve y le da la gloria a Cristo para que todos miren a Jesús. Pero si todavía no conocemos a Jesús, si todavía no interpretamos cómo anduvo en la tierra, si todavía no sabemos cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra meta, Pablo le dijo, pueden irlo haciendo a través de mí mientras tanto, pueden mirarme, cómo me conduzco, los dones que tengo, el poder que se me manifiesta, mi entrega por amor a la iglesia, mi soporte contra las persecuciones, cómo bendigo y no maldigo a aquellos que son mis enemigos. Entre Pablo y Jesús no había diferencia, la única diferencia era diferencias de tiempo, y de que Pablo sigue siendo un instrumento y una herramienta, un bastón de apoyo para la iglesia, pero Jesucristo sigue siendo el camino. Pero si la gente no conoce a Jesucristo y lo que hay que conquistar, las personas que hayan alcanzado el testimonio de Cristo les va a poder servir de un ejemplo para el camino que todavía no se les ha revelado. Es por etapas la cuestión de la salvación. Si yo llego a una plenitud en donde domine mi yo, domine mi ego, mi carne, soy libre de la voluntad del diablo que opera en la carne con las concupiscencias. O sea que ya estoy en una nueva etapa de la conquista de mi salvación. Si el apóstol Pablo ya no era carnal, si el apóstol Pablo era supremamente espiritual, si el apóstol Pablo llegó a una plenitud, se podía ir, pero tenía que seguir trabajando. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús conquistó su propia plenitud. Él no vino siendo pleno desde bebé. Él vino, según la palabra, dice que a Dios le plació perfeccionar al autor de la fe por medio de aflicciones. Solamente se puede perfeccionar aquello que no es perfecto todavía, porque lo que ya está perfecto, por el hecho de estar perfecto, no requiere cambios ni perfeccionamiento, ya está perfecto. Pero si el autor de Hebreos dice que Pablo, dice que Jesús fue perfeccionado por medio de aflicciones, quiere decir que él requería seguir avanzando y perfeccionándose en el Espíritu Santo. Eso muestra que aún él tenía que avanzar en cambios. Eso lo hace más humano y menos tan extraterrestre como lo piensa la gente, que quiere colocar a Jesucristo en un pedestal tan alto que ni ellos quieren imitarlo, porque lo creen imposible. Pero cuando usted entiende que esa divinidad tan gloriosa empezó desde una humanidad normal, eso nos abre los ojos a nosotros que la conquista que no hemos alcanzado en la plenitud de Cristo es consecuencia nuestra, no voluntad de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos, que todos lleguemos al conocimiento pleno de Dios y que todos experimentemos la unidad perfecta en Jesús, ¿sí? La misma estatura, la misma plenitud. Pero no hacemos caso a estos versículos. ¿Por qué? Porque nadie demuestra eso. Pero no podemos mirar a la gente. Ahí donde yo digo, el cristiano actual, la iglesia gentil, no cree en Jesús todavía. Que creer en Jesús es creer en sus palabras. Y si Él dijo, y me demanda, y me exige, que yo tengo que arrebatar el reino, que yo tengo que llegar a la plenitud del Hijo del Hombre, que yo tengo que llegar a la plenitud de Dios, al conocimiento pleno, al varón perfecto, que yo tengo que aprender a ser manso y puro de corazón, igualito yo me voy para el cielo. Si eso no se cumple solamente porque hice la oración de fe, o soy salvo por gracia, o por todo ese poco de textos que a veces malinterpretamos, en vez de traernos luz, lo que hacemos es interpretarlo en oscuridad. Porque la palabra es luz, pero si yo no la interpreto como es tinieblas para mí. La palabra es salvación para unos, pero tropiezo para otros. Hay gente que tropieza en la palabra. Y a mi criterio la mayoría de las iglesias cristianas tropiezan en la palabra. Nadie está conquistando y creen que es normal no llegar a la estatura de Cristo. Yo sé que en este momento vienen muchos textos que pueden ustedes decir, bueno, entonces ¿qué pasó con el ladrón que estaba en la cruz? Ese no caminó y solamente recibió a Cristo y se fue. Muchos textos, pero son tantos que yo, si me da el video, si me da el tiempo, lo voy a ir desenglosando.
pero estoy en esta parte por ahora. Si es un camino, quiere decir que yo debo de conquistar la libertad en el espíritu, que me hace libre del poder de la carne y del pecado. Si yo todavía evidencio debilidades en la carne, en el espíritu, en la inmundicia, en la concupiscencia, quiere decir que aunque tengo el espíritu, no soy guiado en el espíritu. Los que son guiados en el espíritu son de Cristo y son hijos de Dios, son llamados hijos de Dios. Pero aquellos que todavía dan frutos de la carne están en muerte, dice Romanos. ¿Cómo podemos estar en muerte y estar creyendo que somos salvos? Si nuestros frutos, que son los que nos dan a conocer y nos demuestran la fe, nos está diciendo con hechos de que todavía estamos cautivos, que nuestro corazón todavía está amarrado, que el Espíritu Santo no ha hecho la obra en nosotros, porque no lo hemos dejado, que todavía vivimos en muerte, en pecado, en concupiscencia. Si el Señor Jesús dice que si un hombre mira a una mujer para desearla, ya fornicó, quiere decir que Él se quiere meter aún en el pensamiento, transformar la mentalidad, llevarnos a la mente de Cristo, y que no pequemos ni aún en el pensamiento. Puede ser que haya gente que no peque de obra, pero de pensamiento las maquina. Y no ha pecado porque las circunstancias no se le han presentado, no quiere decir que ya sea limpio. Esa es otra. Decimos que ya somos limpios, ¿por qué seguimos mostrando maldad? Entonces Jesucristo dijo mentiras. No, hay que saber interpretar. El Señor sí nos limpió, para que aunque estemos en esta condición todavía, podamos orarle a Dios que es santo. Pero esa es la limpieza que se refiere. Jesucristo ante Dios nos muestra como limpios, para que nos pongamos las pilas y crezcamos y entremos a un proceso de transformación. Pero no quiere decir que ya seamos limpios, cómodos, y todavía se nos sale mentira. Eso no es limpieza, eso es inmundicia. Y esas cosas hay que hacerlas morir. Esas cosas son de la carne. Y si todavía salen es porque andamos en la carne y no hemos aprendido a andar en el Espíritu. Y el Espíritu no ha podido deshacer las obras del diablo en nosotros. Entonces, abramos los ojos ante la realidad de que todavía tenemos una condición de perdición y de maldición, y por los frutos, no es por carreta ni por interpretar a mi manera la palabra, es por los hechos mismos que hablan de nosotros. Por eso debemos de limpiar nuestro andar, dejarnos limpiar, dejarnos santificar. Otro texto que yo tenía pensado sobre Jesucristo, de que fue perfeccionado, Él le dice en Juan 17 a sus discípulos, no me acuerdo en qué versículo, pero él mismo dice que para que sus discípulos sean santificados en la verdad, es por eso que yo me santifico a mí mismo. Usted no puede santificar lo que ya es santo. Pero Jesucristo mismo dice, me santifico a mí mismo para que ustedes sean santificados también. O sea, para que sigan un ejemplo, para que cada vez tengan un excelente ejemplo de mí. Si ya somos limpios y somos santos por fe o por gracia, como lo quieran decir, ¿por qué habla la Biblia que esto es hasta que seamos santos para conquistar la santidad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Que esto es un camino de santificación en la verdad. O sea, que la Biblia presenta la palabra como un camino, no como una condición que yo ya tengo. Yo no puedo entender que ya soy sano, cuando sigo enfermo. Yo no puedo creer que soy santo cuando se me ve pecado. Esa es una realidad que Jesucristo se la muestra al Padre para que podamos tener comunión con Él. Pero precisamente para recibir su ayuda para transformarnos. Por eso fue que Pedro le dijo a Jesús, Señor, entonces báñame completo. Y es que no tengo, los que ya son limpios no tienen necesidad sino solamente limpiarse los pies. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro andar, perfeccionar nuestro caminar en Cristo Jesús, santificarnos no solamente por fe, santificarnos en hechos. Porque no somos los que son justificados en el Señor, son los hacedores, son los que hablan los hechos por ellos. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos creer solamente que la fe lo hace todo. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que aprender cómo debemos de caminar, interpretar bien la palabra, y una vez que la tengamos clara, una vez que cada concepto sepamos cómo aplicarlo, no desmaye que va a haber los resultados. Ahí es donde la fe entra en acción. Tenga fe. Pero ¿cómo creemos que la pura fe nos va a dar la sabiduría? La pura fe
La Biblia dice que pida con fe, pero hay que escudriñar, hay que meditar. Esas son las obras, las acciones que nos hacen creer que nuestra fe es verdadera. Porque si tenemos fe y nos cruzamos de brazos, ¿qué tipo de obras hablan de nuestra fe? Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin una acción que la respalde. Yo tengo fe que voy a tener sabiduría y que voy a ser sabio. ¿Por qué? Estoy escudriñando, medito en lo que leo. Esas son las obras que hablan de que mi fe es verdadera. ¿Por qué tengo garantía de que voy a tener sabiduría? Porque no lo dudo, porque mis propias obras, mis acciones, mis hechos me ayudan a tener firmeza de que voy a conquistar la meta. ¿Por qué? Porque me estoy activando, estoy llevando a la acción, estoy llevando a los hechos, soy un hacedor. Por lo tanto, por eso es que la misma palabra dice, si cumplimos los mandamientos, tenemos la seguridad, la fe plena de que Dios nos va a responder. Pero hay una condición primero. Una fe ciega sin un fundamento no dice nada. Eso es lo que le pasa al cristiano. ¿Cómo creemos que somos salvos cuando nosotros no estamos creciendo en la conquista del carácter espiritual, en la demostración de poder? ¿Sí? El apóstol Pablo dijo que el evangelio no consistía en palabras, sino en demostración de poder. Y el poder en el creyente es una muestra de que se ha dejado transformar, aunque por aflicciones, pero se ha dejado transformar, va de gloria en gloria, va incrementando su vida espiritual de poder en poder. Cada día muere él a sí mismo y se va levantando el Espíritu, que es Cristo, que es el Señor. Se va levantando hasta el punto que podamos decir, es que ya no vivo yo. El Henry que conocían murió hace mucho tiempo. Este estuche ya lo maneja el Espíritu Santo. ¿Sabe quién es? Es el Señor mismo en un nuevo vehículo. Ya despojó todo lo que había en mí y ya tomó el control. O sea que ustedes ven el cuerpo de Henry, que ya murió a su yo total y ya no existe en Henry. Ya ese cuerpo lo logró dominar totalmente el Espíritu Santo. Logró coger ese corazón, lo logró limpiar completamente. Por lo tanto, ¿qué se va a ver? La luz y la gloria del Espíritu Santo.